Hola mi familia hermosa, muy buenos días, Dios me les bendiga, encantada de estar con ustedes aquí una vez más en este tiempo de estudio, en este tiempo de análisis de la palabra del Señor. Colocamos entonces en las manos de Él, en su presencia, para que sea Él el que nos hable, nos guíe y nos dirija. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en este día, Señor, nos presentamos delante de ti, Padre amado. Humillamos nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma, Dios, delante de ti, para que seas tú orando, Señor, para que seas tú trabajando en cada uno de nosotros, Padre. Hoy venimos, Señor, adelante, Señor, de tu misericordia, adelante, Señor, de tu gracia, Señor. Hoy colocamos nuestras vidas, Señor, hoy colocamos cada pecado, Dios, que hemos cometido, Dios, contra el cielo y contra ti, Padre, para que seas tú, Señor, obrando de acuerdo a tu misericordia, Padre. Hoy te queremos pedir, Dios, que con la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpies, nos laves, Señor, y nos permitas presentarnos ante ti, Señor, puro, santo, Señor, amado Dios. Hoy te damos gracias, Señor. Hoy vendimos ante ti, Señor. Hoy nos rendimos ante ti, Padre. Te pedimos que seas tú el que guíe nuestras vidas, que seas tú el que guíe nuestras manos, Señor, que seas tú el que guíe nuestros pies, nuestro caminar diario, Padre. Hoy también te pedimos, Dios, por nuestra familia, por nuestros hijos, esposos, hijas, hijos, familiares en general, Señor, nietos, de todos, Señor, desde la coronilla, que los protejas, perdón, desde la coronilla hasta la planta de sus pies, Señor, que les guíes, que les muestre el camino, Señor, la senda a seguir, Padre eterno. Hoy te pedimos, Padre, que sea tu Santo Espíritu y que nos guíe, que sea tu Santo Espíritu y que nos ministre, que sea tu Santo Espíritu y que nos redarguya, que nos permita, que nos vivir, avanzar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te damos gracias, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi familia, hoy vamos a tener entonces este estudio en el libro de Juan capítulo 8, aunque tiene un versículo del 7 que es el 53, luego seguimos con el 8, 1 al 11. Dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el templo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y respondiéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer, que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Nos vemos entonces con ese texto, la mujer sorprendida en adulterio. Bueno, entonces cuando miramos nosotros este texto, quiero que lo miremos desde dos puntos de vista, miremos dos estudios ahí. Un primero es mirar qué es el adulterio. Un adulterio normal, un adulterio físico que conocemos nosotros es cuando es el tener relaciones con otra persona que no sea su cónyuge. ¿Ya? Si la mujer la mujer, en este caso el texto habla de la mujer, pero si la mujer o el hombre tiene una pareja, tiene un esposo y por encima de él tiene relaciones con otros, entonces ahí está convirtiéndose en adúltera o en adúltero. Sin embargo, esa mujer, cuando queda libre, muere el esposo o muere la esposa, esa mujer puede quedar libre de esa relación que tenía y es libre pues de hacer en su momento después lo que ella quiera. Eso lo vemos eso lo vemos en el mundo físico y eso es lo que de hecho se ve. Ahora, si nosotros llevamos esto a la vida espiritual también se convierte en adulterio ¿con quién? Con Dios. Cuando nosotros que hemos sido lavados, limpiados con la sangre de Cristo, ¿Cristo qué hace? Cristo nos limpia, entonces nosotros ¿a quién le pertenecemos? Le pertenecemos a Cristo.
atrás que hemos dejado ese mundo de pecado, porque hemos muerto ese mundo de pecado. Al ser muerto ese mundo de pecado, entonces somos completamente libres y es ahí donde llegamos a los pies de Cristo. Sin embargo, se tiene a veces, y es donde muchas veces a veces el cristiano se equivoca. Si estamos ya con Cristo, si somos de Cristo, si le pertenecemos a Cristo, entonces ¿cuándo podemos cometer adulterio contra Cristo? Cuando estamos ahí ya con Cristo y sin embargo recordamos nuestra vida pasada, recordamos que es que en la otra vida, en mi vida pasada, antes de conocer a Cristo, yo hacía esto, yo hacía aquello, y entonces me deleito pensando en que lo que yo hacía y lo que yo hacía, y pienso o me puedo ir atrás. Entonces ahí, o sea, al irme atrás, teniendo a Cristo como mi Señor, mi Salvador, y me voy atrás, estoy cometiendo adulterio contra quién, estoy cometiendo adulterio contra nuestro Padre Celestial, contra Cristo. Entonces, el pecado es la muerte del pecado o la muerte del cónyuge, lo que sea, son los que nos liberan nos liberan de esa relación. Entonces, cuando nosotros ya fuimos libres de ese pecado, fuimos libres ¿para qué? Para entrar a los pies de Cristo. Entonces, si ya estamos con Él, no tenemos por qué volver atrás porque estaríamos cometiendo adulterio. Ahora, por otro lado, ¿qué estamos viendo aquí en este pasaje? Estamos viendo a unos personajes que hemos hablado en otras ocasiones de ellos, de los escribas y los fariseos. Esos escribas y esos fariseos siempre buscaban como buscar la caída del Señor. Y en este pasaje, pues, no es la excepción de buscar la caída. Ya atrás habían intentado hacerlo y no habían podido. Sin embargo, ellos siguen intentando buscar la caída del Señor. Y es donde le traen que cuando él estaba enseñando, dice que la palabra que el Señor estaba enseñando en el templo, y le traen a esa mujer adúltera, y ahí mismo le dicen, maestro. Y le dicen maestro, no le dicen maestro porque es que lo reconocen como el maestro, no, sino que van con un lenguaje todo sutil, todo meticuloso ahí, todo bien preparado, bien cocinada la trama que iban a hacer, bien ese, entonces van, maestro. Dice, sorprendimos a esa mujer en adulterio. Y yo me imagino, pues, cómo llevan a esa mujer. Imaginémoslo en la escena, esos personajes que en ningún momento ellos sienten consideración por la mujer. Porque recordemos que los escribas, ellos se creían, porque eran los escribas y los fariseos, se creían que eran los ductos. Los escribas era porque transcribían las leyes, los fariseos eran los legalistas que creían que ellos que tenían la razón y que hacían cumplir la ley como diera lugar. Y se conocían toda la ley, pero eso sí, la conocían de palabra, pero no vivían la palabra, vivían de acuerdo a sus concupiscencias. Entonces ellos no les importaba de nada lo que la mujer o lo que la mujer estuviera haciendo o lo que la mujer pudiera estar sintiendo en ese momento, porque recordemos que dicen ellos que la sacan de la escena. Imaginémonos al sacarla de la escena, ¿cómo es que ellos hacen? Seguramente la sacan, quién sabe si iba con ropa o media vestida, con vergüenza, y la tiran ahí y empiezan como que a contar, pues como que fuera una faena lo que ellos estuvieran diciendo, a contar lo que la mujer estaba diciendo. Y le dice, bueno, la ley de Moisés dice esto. Dicen ellos, dicen, maestro, la ley de Moisés, sorprendimos a esta mujer en adulterio, y la ley de Moisés dice que a esta mujer hay que apedrearla porque estaba en pecado. Entonces le dicen, ¿tú qué dices? Le preguntan al Señor ahí como en ese tonito todo, pues, para ver Jesús qué contesta. ¿Tú qué dices? Y ellos sabían perfectamente Jesús qué diría. ¿Por qué? Porque ellos conocían la doctrina de Jesús. Ellos conocían que era la doctrina de la gracia, de la misericordia. Ellos sabían que Jesús era muy compasivo. De hecho, por eso era el problema que tenían con ellos, porque Jesús perdonaba, y Jesús andaba con los necesitados de corazón, del alma, los que estaban atribulados. Jesús andaba con ellos. Entonces ellos conocían cuál era la doctrina de Jesús. Sin embargo, ellos que querían hacer caer que a Jesús, ellos buscaban que Jesús diera una sentencia, ya, diera una condenación. Eso es lo que ellos buscaban, que Jesús diera una condenación. Porque si Jesús ahí se encontraba como en dos, ¿cómo se dice ahí? Bueno, en dos situaciones. Si él le perdonaba los pecados, bueno, ¿cómo así que le va a perdonar los pecados? ¿Cómo así si la ley de Moisés dice que la palabra dice que la ley de Dios no justifica al impío? O sea, que al impío hay que cumplir la ley. Si el impío está pecando, hay que hacer lo que dice la ley que decía que había que pedrar a la mujer. Entonces se metía Jesús en un problema. Si él la perdonaba, se metía en un problema Jesús. Y si
Y si de pronto la condenaba, bueno, ajá, ¿de dónde está la misericordia tuya? Tú no eras misericordioso. Bueno, entonces Jesús se encontraba en esa dualidad ahí, por decirlo así, se encontraba que él tenía que decidir en que entre la misericordia y la gracia de quién, de él y la justicia de la ley, lo que decía la ley, la justicia divina. Él se encontraba en esas dos. Ya, entonces, habían preparado una trama, pero o sea, estos personajes, estos escribas, estos fariseos, habían preparado pues esa trama, pero bien montada, bien organizada, y como para qué, para poder acusar a Jesús, y esperándole a Jesús la respuesta que Jesús tenía ahí para ellos poder ahora sí caerle encima y acusarle. Eh, pero sin embargo, ellos no tuvieron en cuenta algo, no sabían ellos o no tuvieron en cuenta que Jesús siempre salía con las de él. Jesús Señor siempre los dejaba pues ellos viendo un chispero ahí. No se dan cuenta que con quién estaban hablando con quién, con el sabio de todos los sabios. Entonces Jesús, ¿qué les dice? Jesús, y eso vamos a leerlo de nuevo en el versículo 7. El versículo 7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, tremendo lo que vemos aquí. ¿Por qué motivo? Porque ellos pasaron de acusador a acusado. ¿Qué hizo Jesús? Le volteó completamente la torta. Le volteó la torta y los llevó a que se examinaran. Bueno, si tú no tienes nada que decir, arroja la primera piedra, tira la primera piedra. Si tú te crees que estás bien, que no tienes pecado en ti, tira la primera piedra contra ella. ¿Ya? ¿A qué lo llevó? A trabajar la conciencia de ellos. Esa conciencia que tenemos ahí que en todo momento nos está como que taladrando, nos está como mirando, me estás haciendo esto malo y no se está dando cuenta. Esa conciencia lo llevó Jesús a que ellos miraran esa parte. Y entonces ahí mismo ellos quisieron, si ya tenían la piedrita en la mano, fueron botando la piedrita y fueron saliendo. Dice la palabra que fue saliendo desde el más viejo hasta el más pequeño. Yo me imagino la escena que tenían ellos ahí, pues con todos los personajes, con toda la gente ahí, porque tenían un chollo para montar, porque ellos dijeron, bueno, aquí cogemos a Jesús y aquí acabamos con él. Sin embargo, Jesús, ¿qué hace con ellos? Pues le voltea la torta y los manda que se analicen, que piensen, que se examinen. Sin embargo, ellos de pronto en ese momento sintieron el remordimiento, en ese momento sintieron como que eso, que la conciencia, pero ellos nunca dejaron de ser lo que eran. O sea, ellos no conocieron al Dios real. En ese momento esa escena pasó y ya, pero ellos siguieron siendo los mismos. Esa palabra donde Jesús los lleva a cuestionarse, no pasó nada con ellos. Otra cosa que vemos aquí, la ley decía, la ley pues en la cual ellos estaban juzgando a la mujer, dice que los que estaban en adulterio, a los dos se les apedraba ¿quién? Al hombre y a la mujer. Sin embargo, ¿qué vemos aquí? Vemos una injusticia aquí porque, mire, se están los dos, aquí en la que traen y la tiran ahí, la revuelcan, denigran de ella, hacen de todo como ella en ese momento. A la mujer. Y en este momentico, pues no estoy justificando a la mujer, no estoy justificando el pecado de ella, no, sino que lo que estoy diciendo es que los que estaban en pecado eran dos. Sin embargo, ¿qué pasó con el hombre? ¿Dónde estaba el hombre? Entonces vemos que había en ese tiempo, o sea, la ley la colocaban ellos a su manera, la hacían valer a su manera. ¿Ya? Ellos no tenían ninguna consideración con la mujer. Y el hombre por ninguna parte está. ¿Ya? Entonces, pero si nosotros miramos ante la justicia divina, ante la justicia de Dios, la justicia dice que al que comete el pecado, a ese se le condena, a ese se le castiga, independientemente de la investidura que tenga, independientemente del que sea. Ya miramos a Adán y Eva, los dos salieron, los dos pecaron, los dos salieron. Entonces, sin embargo, ellos, como la justicia de ellos, la humana, ¿qué hacían? Entonces fue contra la mujer, fue la mujer sola, pero no se nos debe olvidar que aquí el que tiene el pecado, el que comete la falta, a ese se le castiga, a ese es el que tiene que responder por sus pecados. Es ese. Es el que tiene que ser juzgado por sus pecados. Bueno, entonces, otra cosita que quería recalcarles aquí es, vemos la misericordia. En este pasaje acá, en el pasaje 10 y 11, vemos que dice Jesús aquí, dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban y ninguno de ellos te condenó? No, ninguno de ellos, vete
La mujer dice, ninguno de ellos. Entonces le dice, vete y no peques más. Ahí el Señor no es que esté justificando el pecado de la mujer, no está justificando. Sencillamente Dios está hablando a esa misericordia divina que no únicamente tiene con esa mujer, también la tiene con nosotros en su momento, cuando le fallamos. Nosotros vamos hacia ese trono de la gracia, nos rendimos, nos humillamos delante de Él, pidiendo perdón, contándole nuestros pecados y pidiéndole perdón. Ya, entonces en ese momento el pecado de la mujer sigue ahí. Y de hecho, mire lo que dice, vete y no peques más. No le está diciendo ve y haz lo mismo. Porque si la mujer va y hace lo mismo, ¿qué está pasando? Ahí la mujer ya conociendo, porque era una mujer, si uno mira el contexto de la enseñanza de todo este pasaje, vemos que esa mujer que estaba ahí, esa era una mujer que no conocía del Señor, una mujer que vivía en la ley, sí, pero no conocía de Cristo. A raíz de ese momento, esa mujer a quien conoce el verdadero Cristo. Entonces Dios le dice, vete y no peques más, le dices, vete y no peques más. Ya conociendo la misericordia de Dios, ella va y vuelve, entonces ahí se convierte en un adúltero espiritual. ¿Ya? Entonces dice, vete y no peques más. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos la misericordia, vemos la gracia de Dios actuando en esa mujer. El pecado está ahí, la mujer cometió el pecado, la mujer tiene que responder por su pecado, obviamente que sí. Pero Dios, ¿qué hace? Dios la juzga así, de acuerdo a que a su misericordia, a la gracia de Él, porque para eso vino Cristo. Cristo no vino a juzgarnos. La palabra de hecho dice en el libro de Juan 3, versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea que, sí, la mujer cometió adulterio, entonces Dios no iba a actuar de acuerdo como estaban haciendo los escribas, no. O sea, iba a condenar a la mujer, no, iba a entenderla, a perdonarle el pecado, ¿sí? Y a salvarla. Entonces, familia, nosotros aquí en este momento como reflexión, ¿qué podemos decir? Que aquí estamos nosotros, estamos aquí. Estamos nosotros que somos esos adúlteros, esa mujer adúltera, está Cristo y está Satanás, porque Satanás es el acusador. Satanás es el que nos acusa ante quién, ante nuestro Padre Celestial. Entonces, que en esta hora no se nos olviden decirle, Señor, aquí venimos delante de ti, Señor, perdónanos, Señor, lo que hemos hecho, Señor, ayúdanos, Señor, y aplica, Señor, esa gracia sobre cada uno de nosotros. Es lo que debemos hacer, porque recordemos lo que dice la palabra, que el Hijo de Dios que no vino a condenarnos, sino a salvarnos. Entonces, familia, peguémonos de eso y oremos. Soberano Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia. Gracias, Dios. Hoy, Padre, nos rendimos delante de ti, Señor, y entregamos, Señor, confesamos todos esos pecados que hemos tenido, esos pecados que nos han alejado de ti, Señor, esos pecados que nos han hecho adúlteros, Padre eterno, contigo, amado Padre Celestial. Hoy te pedimos, Dios, que seas tú perdonando, Señor. Hoy te pedimos que seas tú, Señor, librándonos, Señor, con la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y apelamos a tu gracia, Señor, a tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mi familia hermosa, que tengan un excelente día. Dios me les bendiga.